Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de tarjetas de crédito, te vamos a contar cuál es el costo de tener una y cuáles son los bancos que son más económicos para tenerla. También vamos a repasar las mejores alternativas de inversión que puede tener este 2015 y en el último bloque vamos a entrevistar al expresidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, para analizar las perspectivas económicas de este año que ha comenzado hace muy pocas semanas. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y a responder como siempre a todas tus consultas. Bueno, ya está con nosotros Santiago Chelala y Julián Siri, que hoy nos va a contar cuáles son, en su opinión, desde su perspectiva, las mejores alternativas de inversión para este 2015 que ha comenzado hace muy pocas semanas. Nuevamente ausente con aviso, Yamila Escala, que regresará en los próximos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, en instante vamos a estar, Julián, contándole a la gente cuáles son las mejores alternativas de inversión de 2015, pero vamos a comenzar hablando de lo sucedido en el sistema financiero en el 2014 y lo que podemos esperar para el mismo para este año. Bueno, un repaso de los números de 2014. Fue un año bastante atípico, al menos diferente a los otros años de economía kirchnerista, sobre todo por la devaluación, la fuerte devaluación que hubo en el primer trimestre de 2014. El año terminó con una devaluación en torno al 30%, finalmente, siempre hablando del tipo de cambio oficial, que se espera, Ale, que este año sea algo menor, justamente porque es un año electoral y siempre que hay un año electoral hay cierto atraso cambiario que ayuda un poco al consumo y al bolsillo. Entonces, quizás en ese rubro haya alguna mejoría en este 2015, donde hubo un fuerte deterioro en los préstamos. Fíjense, los préstamos subieron solo 17%, una de las cifras más bajas. Casi toda la década hubo subas de 30, 35 y hasta 40% en algunos años, porque bueno, se dio mucho crédito para la producción, para el consumo, y sin embargo el 2014 fue un año bastante magro, con una suba, les decía, del 17% por debajo de la inflación. Los depósitos subieron 28%, ahí, con la inflación real muy cerquita, quizás también por debajo. Las reservas internacionales repuntaron sobre el cierre del año. Con este acuerdo con China finalmente terminaron en torno a los 31.000 millones de dólares, con una suba de 300 millones respecto a lo que fue el cierre del año anterior. Y la base monetaria, es decir, la emisión, que todos dicen, bueno, ¿cuánto se ha emitido para financiar al gobierno? Solamente un 20% de aumento. Aquí sí hubo cierta moderación, sobre todo en lo que fue la etapa de Fábregas en el Banco Central. Estos son entonces los números del balance del sistema financiero del cierre en el 2014. Sí, hay que destacar también, Santiago, que el 2014 ha tenido la particularidad de que el gobierno ha profundizado su intervención sobre el sistema financiero, poniendo techos a las tasas de interés activas, poniendo pisos a las tasas de interés pasivas, continuando con el programa de préstamos para inversión productiva con una tasa regulada. Ha encendido ciertas señales de alarma en el sentido de que si continúa con esta intervención puede terminar dañando los balances de las entidades bancarias, algo y podría generar también afectar la confianza de los ahorristas en un sistema financiero que a lo largo de toda esta década ha mostrado importantes señales de solidez, Sí, la intervención más fuerte se dio justamente en torno a las tasas de interés, en esta alternativa que utiliza el gobierno para tratar de morigerar un poco los créditos y con eso también la inflación. Pero sin embargo, por la devaluación, los balances de los bancos fueron récord durante el 2014. Ganaron mucha plata, eso se vio registrado en la bolsa porteña por el efecto que tuvo la suba de precios en los balances de los bancos. Sí, una ganancia que no podrán volver a tener porque han sido obligados por el Banco Central, por el gobierno en general, a desprenderse de esos dólares que tenían a inicios del 2014. Bueno, vamos a comenzar con esta promesa que les hicimos. Vamos a comenzar a analizar cuáles pueden ser las mejores carteras
de inversión para este 2015 que ha comenzado hace muy poco. Vamos a comenzar con una primera recomendación de Julián. Hablamos, ¿no?, de alternativas en las cuales uno dice, bueno, ponemos el dinero en estas primeras semanas del 2015 y bueno, tendremos un resultado que lo veremos a finales de año, quizás más adelante, ¿no? Sí, bien, para aquellos que tienen un perfil conservador, yo creo que, de nuevo, teniendo cierta capacidad de alejarse de la pantalla y no mirar el día a día, se presentan ciertas oportunidades, más que nada por desbarajustes que se generan entre lo que es el tipo de cambio oficial, la inflación, los tipos de cambio paralelos, ya sean oficiales, como el dólar MEP, el contado con liquidación, y el contado blue, que es un tipo de cambio no oficial. Pero bueno, hoy en día uno puede estar adquiriendo, por ejemplo, un bono como el RO 15, que vence en octubre del 2015, y a un tipo de cambio de entre, depende del que quieran calcularlo, 11.50 a 12 pesos, se está obteniendo una TIR de entre 12,5 y 15% en dólares. Me parece una alternativa interesante para tener en cartera y o alejarse un poco de lo que es plazos fijos. Yo creo que, sin embargo, va a seguir habiendo volatilidad, por eso la recomendación de tener paciencia y no mirar o seguir el día a día para tentarse. La volatilidad va a estar presente y más que nada por cuestiones asociadas a lo que es el panorama internacional para los países emergentes por un lado y la disputa legal que lleva Argentina y que me parece, a mi humilde entender, no se va a arreglar en enero, se va a patear para la próxima administración. Otro factor potencial de riesgo está con respecto a la implementación del nuevo Código Civil, que realmente todavía no tengo en claro cómo es la cuestión con respecto a la forma de liquidar deudas en términos del tipo de cambio, pero sí tengo en claro algo. El 19 de diciembre salió un decreto, un DNU, que establecía previo a la fecha de vencimiento del principal de este bono, que, recordemos, lo intentaron cambiar o intentaron hacer un rollover del bono y hacer un canje de este bono que está venciendo en casi por encima de 6.000 millones de dólares y no fue exitoso en el mercado. Después están las argumentaciones de si se hizo las apuradas, si estuvo bien hecho, si el precio ofrecido era el correcto, pero bueno, la realidad es que luego de ese fracaso sale este decreto que acelera la implementación del nuevo Código Civil y Comercial. Es un llamado de atención dado el track record que exhibe este gobierno. Muy bien, bueno, perfecto. Vamos a seguir ahora con información de tarjetas de crédito. ¿Cuál es el costo de tener una y cuáles son los bancos en los que es más económico tenerlas? Como de costumbre, el costo de una tarjeta de crédito incluye el costo de renovación, que se paga una vez al año, y los meses que usamos la tarjeta también tenemos que pagar el costo del envío del resumen de ese mes. Vemos en pantalla cuál es el costo anual, entonces, primero para tarjetas de tipo nacionales. Aquí tenemos Credit Cop, la más barata, 549 pesos al año, Ciudad 692, Provincia 727 pesos, Banco Santander Río, ya estamos en Visa y en American, 1.065 pesos. Y bueno, acá tenemos tarjetas de crédito internacionales, fíjense, mucho más caras. Banco Nación, la más económica, 767, Credit Cop 779, Nación, en este caso Visa y Mastercard no nativa, ya está en 900 pesos, Ciudad 989, Macro 1086 pesos, Francés 1143, Galicia 1.392 pesos. Como vemos, ya estamos en un promedio por encima de los 100 pesos por mes. Santander Río 1.475, Patagonia 1.497 y el HSBC supera los 1.500 pesos. Como novedad, bueno, ya hay algunos bancos privados que están ofreciendo tarjetas de crédito solamente para uso nacional, que son las más económicas. Y a este costo, el costo de mantener la tarjeta al año, por supuesto que hay que agregar el costo de financiar los saldos si es que no pagamos la tarjeta a fin de mes o pagamos solamente el mínimo y financiamos el resto. Pero bueno, siempre está la alternativa de poder utilizarla para pagar en cuotas, obtener algunos descuentos en electrodomésticos, indumentaria, y como vemos, bueno, por ahí 100 pesos por mes no es tanto si uno le da el uso adecuado. Bueno, información entonces que tenés que tener presente si tenés pensado obtener una tarjeta en este 2015 o cambiar desde ya la que ya tenés. Bueno, de esta manera cerramos este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso, vamos a comenzar a responder a todas tus preguntas, como por ejemplo la de Mariana sobre el estado del Banco San Juan.
El agente financiero, por supuesto, de la provincia de Cuyana, vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 3.825 millones de pesos, depósitos por 10.115 millones y resultados positivos, según la última información del Banco Central, de 695 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco San Juan. Bueno, cambiamos de tema y hace pocas semanas que ha comenzado este año 2015 y el panorama económico, como es costumbre en nuestro país, presenta numerosos interrogantes. ¿Seguirá, por ejemplo, aumentando la inflación? ¿Qué pasará con el poder adquisitivo de los salarios y con la tasa de desempleo? Bueno, nuestra colaboradora Maite Peñoniori le preguntó al público acerca de todos estos temas. Café Financiero le preguntó a los argentinos qué esperan respecto a todas estas cosas y si creen que la situación personal mejorará o empeorará a lo largo del año. Después del cambio de presidente yo creo que se van a dar cambios grandes. Mejor que este, esperemos. Creo que este año no fue muy bueno, que digamos, y creo que viene para peor. Va a mejorar todo. Este año de elecciones va a haber plata en la calle seguro. Yo, en términos de lo que sería económico, espero que la cosa mejore, que el bolsillo aguante un poco más. Yo creo que va a estar todo peor. Hay mucha incertidumbre, mucho run, hablan mucho de déficit, el dólar libre o el blue sube y baja, la inflación no es la que dice el gobierno. Bueno, mi opinión vamos a ver después, ¿no? Con Aldo Pignanelli, pero un año en el que todo va a depender de si el gobierno consigue los recursos, el financiamiento que pretende, ¿no? Si lo logra, podrá patear para la próxima administración los ajustes, ¿no? Que requiere la economía. De lo contrario, veremos, al igual que en el 2014, un mayor deterioro, ¿no? Del salario real, un mayor aumento, ¿no? Del desempleo. Sí, creo que la suerte un poco este año se juega en estas primeras semanas con la negociación con los fondos buitres y que no solo si va a haber acuerdo, ¿no? Sino que tan agresivo sea las respuestas de los fondos buitres sobre la posición argentina en este caso. Efectivamente. Bueno, vamos a, antes de cerrar este bloque, vamos a ir con una última recomendación para todos aquellos que están analizando qué hacer con su dinero en este 2015. Bien, para aquellos inversores un poco más agresivos, me parece que las apuestas en el caso del 2015 pasan por dos cuestiones puntuales. Por un lado, pienso que la caída del petróleo ha llegado a una zona, digamos, de confort, con lo cual se puede pensar en YPF como una alternativa que hay que tener en cuenta que en el 2014 llegó a estar casi 70% arriba y terminó cerrando prácticamente flat, en cero. Me parece un precio como para poder entrar. Y por otro lado, también en la curva larga de los bonos denominados en dólares, específicamente el pari. Es una apuesta a cualquier señal positiva por parte del problema con los holdouts, va a generar retornos más que interesantes. Muy bien, perfecto. Y vamos a cerrar este bloque respondiendo una última consulta, en este caso de Nicolás, sobre el estado de la Perseverancia Seguros, una empresa que, como ven, allí en la placa tiene un activo de 428 millones de pesos, pasivos de 350 millones, un patrimonio neto de 78 millones de pesos, un resultado positivo de casi 16 millones, primas de 110 millones de pesos, y acumula esta empresa 1.684 juicios, indicadores en línea, ¿no? Con los del resto del mercado le hacen corresponder un semáforo verde. De este modo cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar analizando las perspectivas económicas de este 2015 con Aldo Pignanelli. Ya
Estamos aquí con el expresidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, para analizar las perspectivas económicas de este 2015 que ha comenzado hace algunas semanas. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuáles son tus expectativas para este 2015? ¿Crees que el gobierno va a lograr en este año mejorar el desempeño del año pasado? Sí, no, va a ser muy difícil, ¿no? El año pasado fue un año bastante difícil para la economía argentina, con la caída del PBI superior al 2%, el desempleo en suba, la inflación más alta que la del 2013. Hay algunos economistas igual que son pesimistas, ¿no? Para el 2015. Sí, en el nivel de desempleo creciendo. Creo que tenemos que tener muy en cuenta que este es un año electoral y se juegan muchas cosas. El gobierno, ya estamos viendo en estos días, no le está dando demasiada importancia tanto al nivel de inflación, sino más que nada al nivel de actividad. Creo que el inicio de todos estos acuerdos de paritaria que se están dando van a significar una fuerte presión sobre los precios, pero la sensación que hay es como que el gobierno, por ser justamente un año electoral, va a privilegiar más el nivel de actividad, el nivel de consumo que otras variables. Así que es muy probable que el PBI este año 2015 no aumente, pero tampoco tenga una caída demasiado fuerte en relación al año pasado, porque ya venimos de una situación de bajo nivel de actividad económica, ¿no? Yo lo veo más por el problema del flujo de inversiones, por el lado del gasto público, el problema del aumento de la masa salarial en el sector público, que eso va a significar mayores problemas de déficit fiscal, y las limitaciones que estamos teniendo en la política monetaria, porque si bien el gobierno logra informar que la emisión monetaria se estabilizó en un 20% anual, la realidad es que esto es así por el fuerte aumento de la deuda por LEVAC. De todas formas, ¿no? Para lograr, porque me quedo con algo de lo que estás diciendo, dijiste varias cosas, me voy a detener. Señalás, ¿no?, que el gobierno va a intentar que la actividad no caiga, ¿no?, en este 2015. ¿Crees, digamos, que necesita, qué volumen de financiamiento crees que necesita para cumplir, ¿no?, para lograr ese objetivo? Mira, hay dos aspectos del nivel de financiamiento. Uno es el Estado. El Estado necesita un piso de 10.000 millones de dólares. Esto es créditos del sistema voluntario o canje de deudas por un monto similar, lo cual hoy, como están las cosas, es bastante complicado, más que no se termina de destrabar este tema de los buitres. Creo que en este mes de enero va a ser muy difícil que se destrabe, pero lo más probable es que en marzo el gobierno tenga que tomar alguna decisión para buscar una solución a esto, porque si bien no es definitivo, es importante. Te da la impresión de que no puede prescindir de un acuerdo con los buitres para cumplir con sus objetivos. Y esperemos que se den cuenta que algún problema viene por ese lado, así que es probable que para los próximos 2 meses haya alguna novedad, veremos qué pasa. Y después tenéis las inversiones que vos necesitás, porque estos 10.000 millones de dólares solo para pagar los vencimientos de deuda. Exactamente. El tema es cómo nos hacemos de dólares para el crecimiento, la infraestructura, el convenio con China. Además de... Bueno, justamente ese es el tema. Porque el déficit en cuenta corriente es cuando, aparte de pagar la deuda, estás pagando el turismo, estás pagando también las necesidades de dólares para la economía. Un déficit comercial que se ha achicado mucho en estos últimos años, ¿no? Se achicó, cerramos el año pasado, el 2014, con un superávit comercial del orden de los 7.000 millones de dólares. Este año 2015 va a jugar seguramente a favor la caída del barril del petróleo, pero por otro lado tenemos menos divisas por la caída del precio de la soja. Ahí vamos a ver cómo termina el año, pero yo veo un superávit comercial menor al del año pasado, así que no van a ser suficientes como fueron hasta hace 3 años los dólares del superávit comercial para hacer frente a los requerimientos de la economía y pagar la deuda. Acá la clave está en 4 elementos externos que va a pasar en el 2015. ¿Qué pasa con la actividad en Brasil? Brasil viene creciendo al 1,5. La devaluación del real en el 2014, el año pasado,
el real se devaluó más de un 20%, para este año se prevé otra fuerte devaluación del real. ¿Por qué? Porque se está fortaleciendo el dólar. Claro. Después tenés la actividad de China. China crece al 6-7%, ya no crece al 12%, y el valor de la soja. En el orden de no es lo mismo la soja a $550 como estaba hace un año y medio, a 3.70, a 3.80 como está en esta etapa. Entonces, esas cosas hoy, que hasta hace 3 años jugaban a favor de la economía argentina, hoy no te juegan a favor, más bien te juegan en contra. Eso va a ser importante. El acuerdo con los buitres, el tema, cómo terminan las paritarias que ya se iniciaron, y sobre eso, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio en la Argentina? Porque el tipo de cambio en la Argentina, que se logró de alguna manera estabilizar, estoy hablando del dólar oficial, ya suena atrasado porque justamente el dólar se está revaluando a nivel mundial. Ahora, sobre el tema del tipo de cambio, así como en una época fue muy importante el riesgo país, también el año 2014, digamos, miramos con mucha atención las reservas internacionales, que finalmente terminaron con una pequeña alza. ¿Cuáles de estos 31.000 millones son efectivamente reservas, están disponibles para manejar la política cambiaria y cuánto está inmovilizado? Inmovilizado hay 6.000 millones, que es una contabilidad creativa, y voy a explicar por qué. El acuerdo con China, que contabiliza 2.400 millones de dólares, está en yuan, por el swap. Esto hay que descontarlo de las reservas, porque el yuan no es moneda de valor más para un país como la Argentina, porque ahí el problema, para que la gente nos entienda, porque esto es difícil de entender. En el año 2002, yo estaba presidente del Banco Central, nosotros hicimos swap, por ejemplo, con el Banco Société Générale de Francia, por unos 2.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué lo podíamos contabilizar como reserva? Porque ellos nos daban a nosotros un bono en dólares. Y nosotros, a cambio, le dábamos otro bono en dólares emitido por el Banco Central. Entonces, con esa garantía yo me pude hacer de los dólares. En el caso de China, ellos no nos dan un bono en dólares, nos dan un bono en yuan. Y yo como contrapartida, el Banco Central le está dando un bono en pesos. ¿Cuál es el riesgo de esto? Si vos podés convertir los yuanes en dólares, pero si lo convertís automáticamente, el Banco de China tiene que convertir los pesos en dólares. Como no lo puede convertir porque el mercado no te los toma, te va a pagar la soja con esos pesos, con lo cual se anula el swap. Entonces, esos 2.400 millones de dólares, la verdad, se contabilizan, pero no son líquidos. Claro. Después tenés los más de 1.000 millones de dólares con el último pago que se hizo a fines de diciembre del 2014, los dólares que se pagaron con el juicio de Griesa, quedaron retenidos dentro del Banco Central más de 1.000 millones de dólares que siguen figurando como reservas, pero no son disponibles, son de los acreedores. Y después tenés el pase con el Banco de Francia, de más de 2.000 millones de dólares, que figuran como reservas, pero tenés como garantía las propias reservas del Banco Central. Eso te suma 6.000 millones de dólares. La verdad, hoy tenemos 25.000 millones de dólares de fusil, digamos, para tirarle al mercado. ¿No se habla también de pagos atrasados de importadores? Sí, claro, hay casi 7.000 millones de dólares, incluimos... O sea, estarías diciendo que hay 18.000 en verdad. Sí, hay, bueno, lo que pasa es que entra a jugar la cuenta corriente. La verdad, se le deben más de 7.000 millones de dólares de importaciones comerciales, hay algún atraso en la liquidación de las exportaciones cerealeras, debe quedar neto 5.000 millones de dólares que juegan contra de las reservas. Y ojo que están los dividendos y utilidades que hace 3 años no se dejan girar, y eso suma un número bastante importante. Mejor no nos metamos en ese detalle porque si no el número se pone complicado. Sea cual sea el número, ¿te parece que es suficiente para que no haya saltos abruptos del tipo de cambio en el 2015? No, yo veo un alto riesgo, no va a ser suficiente. Pero ¿sabes por qué? Más que nada, por lo que dijimos hasta ahora, la balanza comercial ya no va a ser tan superavitaria y el dólar se sigue fortaleciendo. Entonces te va a obligar a devaluar, aunque sea gradualmente o en algún momento va a pegar salto. Estamos quedando muy atrasados con el tipo de cambio del real, que es la moneda brasilera, que es nuestro principal competidor. Nos quedan 40 segundos. Brevemente, ¿podés decir si esperás cambios importantes después de las elecciones? Sí, va a haber un cambio de gobierno, eso es indudable. Inclusive dentro del mismo gobierno va a depender... Lo económico, ya igual la pregunta, ¿no? Sin ninguna duda
Argentina va a un cambio del paradigma económico porque Independientemente de quién ciclo, gane. exactamente, este ciclo económico está terminado, lo están estirando como puedan con la gobernabilidad, pero vos no podés seguir con este nivel de atraso cambiario, los problemas que ya tenés en el desempleo, el problema del déficit fiscal y fundamentalmente la falta de inversión y financiamiento hacia la Argentina. Tenés que cambiar eso, porque si no, el futuro va a ser muy duro. Bueno, Aldo, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, las opiniones de Aldo Pignanelli sobre lo que podemos esperar para este año 2015 en materia económica. Nos reencontramos mañana lunes a las 19:30 aquí en Metro.